Hola de vuelta. Nos vamos a concentrar ahora en anatomía normal. ¿En qué? En las cosas que ustedes van a necesitar para aplicar a la clínica. Entonces, todo lo que vamos a ir viendo por qué lo tenemos que saber, por qué lo tenemos que aprender. ¿Por qué es importante que ustedes sepan que no hay fibras elásticas en la mucosa oral? Y sí lo hay en piel, por ejemplo. Bueno, cuando usted va a operar y va a usar un sustituto, es muy importante. Entonces, nos vamos a centrar en esos detalles, porque el resto suponemos que que ya lo saben, y el que no se acuerda, porque ya lo saben de la universidad, lo que no se acuerdan van a tener a disposición para leerlo. Entonces, comencemos nuestra clase de hoy. A pesar de que esta división es solo didáctica, hoy en día, hablar de anatomía normal, tenemos que hablar de anatomía normal de dientes y de implantes. No podemos hablar solo de... No lo veo. Acá está. ¿Ustedes pueden ver la pantalla completa? Sí, sí, se ve bien. Sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Si llega a pasar algo, recuerden que yo en el Zoom veo más que nada lo que yo estoy dando, ustedes me avisan con toda confianza. ¿Ustedes tienen armado ya el grupo G8? ¿Les llegó ayer el grupo de Zoom, de WhatsApp? Sí. Perfecto. No, hoy van a poner a los docentes, así que todavía no puedo comunicarme con ustedes por WhatsApp. Entonces, usen el chat del Zoom o deténganme si se para, se corta o cualquier cosa. De esas que sabemos que no deberían pasar, pero pueden suceder. Entonces, vamos a hablar hoy de normalidad de este pacientito. Por suerte para los odontólogos, la parte que nosotros vamos a tener que interpretar o donde vamos a tener situaciones de riesgo son muy pocas. Prácticamente nosotros podemos hacer daño a un paciente con un bisturí solamente en 1, agujero mentoniano, 2, agujero palatino, la salida del nervio lingual por el lado lingual, 3, la salida del suborbitario. Lo que pasa es que esto es altísimo. Fíjense que un colgajo apenas llega acá. Pero puede ser que por un problema anatómico esta salida esté un poco más abajo. Y tercero, el sistema del paladar, que lo vamos a ver en un ratito. Todo el resto, usted corte como usted quiera y no va a hacer daño, no va a tener un problema. Y si usted corta correctamente, como usted va a hacer y va a aprender a hacer, las posibilidades de daño son muy, pero muy escasas. Entonces, vamos a puntualizar las partes de la normalidad que nos interesa. Vamos a tratar de usar un poco más de tiempo en la normalidad de implantes, que quizás ahí sí quisiera explicar un poco más. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos que la anatomía quirúrgica está constituida por dientes y su ubicación, encía y su ubicación, y hueso y su espesor y ubicación en relación al límite mesocinetario. De esto, por suerte, vamos a comenzar por el maxilar superior. El maxilar superior prácticamente no tiene reparos anatómicos que puedan ser dañados o afectados, excepto a nivel de la eminencia canina, acá en este canal, de un lado o del otro, suele estar, en este caso, a ver, mírenlo acá, el canal por el que corre el linfoorbitario. Cortar el linfoorbitario sería un problema serio. Lo que pasa es que no se me ocurre para que un odontólogo tiene que llegar a una vertical más allá de la espina nasal. Si usted se mantiene en el límite de la espina nasal, es muy probable que usted no va a tener mayores inconvenientes en vestibular del maxilar superior. Perdón, el periodonto, después esto va a salir una tabla, no se preocupen, donde está el periodonto de inserción, periodonto de protección. Pero quiero que tengan claro que la única función de todo esto que ustedes ven aquí es proteger este hueso que ven acá.
Periodonto de protección, como su nombre lo indica, protege la inserción del diente a el hueso y protege la inserción del diente a los tejidos blandos. Porque en diente vamos a tener fibras sanas que se insertan en este cemento. Todo después va a cerrar. Ahora aquí un pantallazo general. Entonces, el periodonto básicamente son los tejidos que dan inserción y protección al diente. Y podemos dividirlo en periodonto de inserción, hueso, cemento, ligamento periodontal, y periodonto de protección, encía libre, encía insertada, epitelio de unión y papila interdental. Es decir, hasta ahora estamos repasando, ¿no? Todo esto lo tienen más que conocido. Por supuesto, yo voy a suponer que ustedes saben dónde está la encía insertada, dónde está el epitelio de unión. Vamos a puntualizar algunas cosas nada más. Y por favor, qué forma tiene una papila, todo esto en lo que le vamos a pasar está hiperdescrito. Y la verdad que si su primera clase que yo le describa como la papila interdental, se van a suicidar en masa. Pero vamos a llegar a las partes importantes de todo esto que van a leer. ¿Qué es? Periodonto de inserción. El periodonto de inserción, como bien dijimos, ¿de quién estaba compuesto? Cemento, no de diente, porque no está insertado al diente, está insertado al cemento. Tenemos fibras que cuando el cemento acelular se aposiciona, queda encima de, quedan atrapadas estas fibrillas dentro del cemento. Tenemos fibras que se llaman crestodentales, que van de la cresta al diente. No se gastaron mucho en el nombre, por suerte. Y tenemos fibras gingivodentales que van directamente del tejido conectivo a la gingiva. ¿Cuál es la importancia clínica de esto? Estas son las fibras junto con el ligamento de unión, con el ligamento periodontal, que impide que el diente se avulsione o que el diente se intruya demasiado. Le permite una movilidad fisiológica. Alguien dígame cuál sería la movilidad fisiológica de este diente. ¿El equivalente a qué? Nunca más del ancho de su espacio de ligamento periodontal, porque el diente puede venir de acá, moverse un poquito hacia aquí, pero las fibras del otro lado lo van a sostener en su lugar. Entonces, comencemos por el concepto de movilidad fisiológica, después van a ver trauma, movilidad y todo lo demás, lesión traumática, pero, por supuesto, esta posibilidad viene ¿de dónde? Viene de la existencia de un ligamento periodontal y de unas fibras dentogingivales. La orientación de esas fibras son sumamente importantes, porque yo voy a tener apicocoronales, coronoapicales, voy a tener rectas y voy a tener apicocoronales, las cuales van a proteger el diente en todo su movimiento. El ligamento periodontal, en cambio, que la diferenciación aquí es básicamente estructural y genética. Estas fibras vienen del mesodermo, de una de las capas embriológicas, y estas fibras vienen del ectodermo. ¿Y eso qué importa? ¿Para qué ustedes tienen que aprenderse esas dos palabritas? Porque se las tienen que recordar. Porque el ectodermo, como lo dice, es la capa externa. Por lo tanto, todo lo que es externo va a venir del arco branquial del cual sale el ectodermo. ¿Cuáles son esas situaciones? La piel, la mucosa, el epitelio de unión. Ahora, ¿cuál es la diferencia con algo que venga del mesodermo? ¿Se acuerdan que es ectodermo, mesodermo y endodermo? El mesodermo es una capa interna de un arco branquial, por lo tanto, tiene células indiferenciadas. Su origen genético es el que le va a permitir al epitelio de unión tener ¿qué? La posibilidad de producir nuevos tejidos. Entonces, de todos los tejidos que tenemos acá, el único que tiene la posibilidad de producir nuevos tejidos va a ser ¿quién? El epitelio de unión. El ligamento periodontal. ¿Por qué? Porque su origen embriológico lo permite.
Entonces, no tengo que saber en biología, pero tengo que saber que vienen distintos. Tienen que saber que eso me cambia la posibilidad de que ustedes, ¿qué se les ocurre? Que yo puedo generar a partir del ligamento periodontal que no puedo producir a partir de las fibras gingivodentales. ¿No han oído hablar de algo que se llama regeneración? Cuando veamos regeneración, entender claramente la ubicación de todo esto va a ser sumamente importante. Entonces, el periodonto de inserción tiene un último componente que está dado por el hueso, pero por el hueso esponjoso no, por la cortical de la cresta alveolar. Entonces yo tengo cemento, ligamento periodontal, cortical de la cresta alveolar. Estos tres elementos actúan totalmente distintos y yo necesito saber cuándo se reabsorbe el hueso. Después vamos a tener una clase donde vamos a hablar de metabolismo óseo. Pero yo quiero con esta anatomía poder darles como un pantallazo general de todo lo que van a hacer. Y todo está en las básicas, todo está en la anatomía. Entonces, no es lo mismo que yo tenga esta cortical de la cresta intacta a que no la tenga. Entonces, la forma de poder evaluar el periodonto de inserción va a ser básicamente, ¿quién? La radiografía. Entonces, yendo ya a cosas más específicas, yo voy a necesitar diferenciar ese hueso, porque todo no es hueso. Perdí hueso. ¿Qué hueso perdí? Se reabsorbió. ¿Se reabsorbió cómo? ¿En forma patológica o fue una reabsorción controlada por la ortodoncia? Entonces, ese hueso, ¿yo qué voy a tener? Que se va a diferenciar en hueso basal y en hueso alveolar. ¿De qué hueso estamos hablando? Del hueso mandibular o maxilar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia? Cuando usted saca un diente y se lleva el alvéolo, ¿qué sucede? Desaparece toda esta estructura ósea. Porque la única función que tiene el hueso alveolar es sostener el diente. La función que tiene el hueso basal, ¿qué va a hacer? Tener un sostén a toda la estructura mandibular. Por lo tanto, la mandíbula no puede ser areolar, no puede ser débil. Una mandíbula debe ser fuerte. Por lo tanto, ese hueso basal no es que es poco vascularizado, perdón, es menos vascularizado. Las capas laminares, porque el hueso basal tiene esponjoso y basal, pero este hueso basal es sumamente denso y el hueso, la parte que tiene de esponjoso es menos vascularizada que el hueso alveolar. ¿Por qué? Porque este hueso tiene que estar en un movimiento dinámico. Los maxilares no están todo el tiempo reabsorbiendo y neoformando. En cambio, el hueso alveolar sí. ¿Por qué cambiamos la mordida? ¿Por qué el paciente es bruxómano? Todo eso es debido a que el hueso alveolar permite cambios más rápidos. Entonces, el periodonto de protección, ¿dónde va a estar? En la zona del hueso alveolar. ¿Qué vamos a tener acá entonces? El tejido óseo. Como dijimos, hay dos tipos de orígenes genéticos del hueso que tenemos en la mandíbula. El tejido óseo, a su vez, tiene capas. Esto está muy bien, de hecho este dibujo es de ahí, está muy bien explicado, lo tienen todo el apunte en Millun Tips en Periodoncia, el libro de Romanelli Adams, que vengo a hacer yo. Romanelli lo conocieron ayer, y Echinini lo van a conocer más adelante. Entonces, ¿cuál es la diferencia metabólica entre el hueso óseo y el hueso cortical? Por eso no lo estoy matando hoy a tablas, lo que quiero es que entendamos los conceptos. Yo tengo hueso cortical, es un hueso denso que no tiene medular, que no tiene prácticamente vasos sanguíneos, son muy pocos, que su metabolismo es muy lento. Tengo un hueso medular que tiene una gran cantidad de contenido colágeno.
Es decir, se invierte. Si este es 80-20, este es 20-80. De hueso laminar y de hueso esponjoso. En el hueso medular tenemos, como su nombre lo indica, médula ósea en las trabéculas. Un hueso trabeculado es un hueso muy vivo en el cual tiene gran cantidad de irrigación para hacer hueso y es el que permite hacer modelación y remodelación. Entonces, ¿y esto para qué me importa? Ya me está aburriendo la doctora esta de la mañana. Cuando usted le hace ortodoncia a un paciente, si usted no tiene esto en cuenta, y estos dientes se empujan demasiado por fuera de esta cortical, ¿qué vamos a hacer dentro de 10 años? Ese paciente va a tener recesiones. ¿Y la recesión fue culpa de la ortodoncia? No, a ver, si el diente está mal colocado y yo tengo que pasarlo de la cortical, lo tengo que pasar, pero tengo que tener un límite. No puedo quedarme con el diente en el aire como vemos muchas veces. Porque la cortical no va a tener la posibilidad de remodelado. Por eso los dientes, cuando uno los mueve hacia vestibular o hacia lingual, sufren riesgo de recesiones, y cuando yo los muevo mesiodistal no. ¿Por qué? Porque entre los dientes que hay, cortical o medular, hay medular. Entonces ven cómo lo básico les explica lo que sucede en la clínica. A nivel macroscópico, el hueso tiene por fuera del periósteo una capa fibrosa que en realidad no constituye parte del hueso, sino que es su capa externa, no es su capa externa, sino que es su recubrimiento. Después también, cuando hablemos más adelante, vamos a hablar más detallado de periósteo y de las situaciones. Después viene el hueso cortical y finalmente viene el hueso medular. Según si este hueso es basal o este hueso es alveolar, estas capas van a tener diferente situación. Hola. ¿Se oye? Porque me salió un mensaje raro. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, periósteo. El periósteo es lo que mantiene el hueso vivo, porque los vasos que hay dentro del hueso existen, hay, pero no son los vasos más grandes. En realidad, el hueso depende mucho del periósteo para su salud. Por lo tanto, cuando usted esté operando, que sea un odontólogo que tiene la mano pesada o que tiene la mano suave, usted puede tener la mano más pesada del mundo. Y si usted no maltrató el periósteo, el paciente se inflama a la mitad. ¿Por qué? Porque esta capa, aunque su capa externa es muy fibrosa y le da rigidez, es decir, la capa que da, ¿cuál es la externa? La que da hacia el conectivo. Su capa interna, la que va sobre el hueso, está muy inervada y está muy llena de vasos sanguíneos. Y esta es la razón por la cual cuando usted se pega un golpe en la pierna, en la parte de adelante de la pierna, duele tanto. Porque usted se está pegando prácticamente encima del periósteo. Recuerden ese ejemplo para acordarse de cuidarlo cuando ustedes estén haciendo otras cosas. El tejido óseo cortical es 95% mineralizado. Fosfato de calcio, carbonato de calcio. Y ese mismo hueso cortical a su vez tiene 3 capas. Una externa que es más laminar. Por lo tanto, cuando ustedes comienzan con una turbina a sacar hueso porque tienen que hacer un alargue, todo lo que ustedes saquen saben que eso no se va a regenerar. No va a haber forma. Porque la capa externa es hueso laminar puro. Ahora, la cortical interna está tapizada por el endostio. Eso está muy bien. El hueso medular, en cambio, fíjense que tiene 30% de mineralización. Estamos hablando de un 90 contra el 30. Los mismos componentes, solo que ahora están dispuestos en trabéculas. Tiene médula ósea, la roja que sintetiza células sanguíneas, la amarilla que sintetiza la grasa y la trabécula que le otorga una poca estructura pero una gran resistencia. Y ayuda a que los huesos no sean frágiles, que tengan cierta
resiliencia. Recuerden cuando ustedes, por ejemplo, están poniendo un implante y comienzan a fezar y no sale sangre, sino que sale como una sustancia amarilla, probablemente estén hasta un hueso muy viejo o envejecido. No necesariamente un paciente viejo. Pueden estar ante un hueso muy maltratado. Entonces, no es lo mismo fezar y encontrar médula roja que encontrar médula amarilla. La médula amarilla sustituye a la roja en el envejecimiento o en caso de maltratos o algunas enfermedades óseas. Usted va a hacer regeneración, usted quiere sangre, vasos sanguíneos. ¿Cómo se irriga el tejido óseo? La parte externa viene del periósteo y la parte interna viene del endostio o de ¿quién? De los conductos de Havers, que recuerdan que es la base del, ustedes tienen el osteocito y el conducto de Havers viene por el centro. Esto es histología de primer año. Léanlo todo de vuelta, lo vamos a dar, ustedes esto supone que lo saben. Quiero unirlo con la periodoncia, quiero unirlo con la cirugía periodontal. Entonces, sistema de nutrición del hueso. Tienen un sistema celular, es decir, hay una célula que va, lo ven aquí, que va aquí en el medio, perdón, este es el vaso. Hay un vaso sanguíneo que está en el medio de un sistema haversiano. Este sistema, ¿qué es lo que hace? Tiene en el centro un vaso sanguíneo y esto acá quedó atrapado, en óseos queda atrapado ¿qué? Un osteocito. Cuando estaba pegado del lado afuera era un osteoblasto. El hueso se fue depositando y quedó atrapado, pero esto no está atrapado solo, sino que se comunican entre sí y se comunican al vaso sanguíneo. Entonces, por este sistema es que el hueso se mantiene vivo. Si yo corto la irrigación sanguínea, voy a tener necrosis ósea. Si yo aplasto tanto este vaso que no pasa los glóbulos sanguíneos, voy a tener necrosis ósea. Si yo aplasto o con una turbina corto todo este sistema haversiano y no me aseguro de que me siga llegando sangre, irrigación, la palabra irrigación la vamos a decir 20 veces, voy a tener necrosis ósea. Entonces, la nutrición del hueso es muy, muy importante. ¿Para qué? Para la reabsorción y la neoformación. Si yo no puedo sostener la irrigación, ¿ustedes saben lo que significan fuerzas leves y fuerzas agresivas en ortodoncia? Alguien dígame, ¿qué es una fuerza leve en ortodoncia? Ah, voy a tener que preguntar yo porque están tímidos todavía. Matías, ¿qué significa una fuerza leve en ortodoncia? No sabría responder. Y pensalo, ¿qué te parece? Si ya supieras todo, Bueno, no seguiríamos todos estudiando. bueno, una fuerza leve, una fuerza de tracción que por ahí lenta por ahí en cuanto al tiempo y Muy bien. la cual Pero hay una medida que dice si la fuerza es leve o no. ¿Y saben cuál es? Las fuerzas leves permiten que, aunque sea mínimamente, el flujo de este vaso sanguíneo continúe. Por eso, con las fuerzas leves se mueve más rápido. Porque al llegar las células, porque ¿no le parece tonto eso toda la vida? Que las fuerzas leves mueven más rápido los dientes que las fuerzas fuertes. Porque una fuerza agresiva, fuerte, ¿qué es lo que hace? Aplasta este vaso sanguíneo, no pasa circulación y todo este hueso alrededor se necrosa. Una necrosis sin infección. El cuerpo tiene que descomber todo. De vuelta, todo tiene que ver con todo. Sin biología no hay nada. La microestructura ósea está dada por una matriz intercelular y células.
La microestructura intercelular está dada por una matriz orgánica y una matriz inorgánica, que por fin llegamos a esa palabra que todos conocemos. Usted habla de un injerto óseo que dice que es un injerto de hidroxiapatita, porque la hidroxiapatita es la matriz inorgánica del hueso. Muchos tipos de hidroxiapatita hay. Y luego tiene una matriz orgánica que es 90% colágeno y 10% proteína, pero la matriz orgánica en el hueso esponjoso es el 80%, el 70%. En el hueso laminar es el 10% del total. Por supuesto, aquí tenemos la prostaglandina, la fosfatasa, la fibronectina, todo lo que tiene que estar ahí. Colágeno tipo 1. Entonces, vamos a tener células, que también las vamos a mencionar nada más, bueno, ustedes las conocen. Tienen el osteoblasto, que va a tener, básicamente, va a segregar la matriz orgánica u osteoide. Y son los que quedan atrapados en los osteocitos. Los osteocitos es cuando el osteoblasto madura y queda atrapado adentro del hueso. Es el que permite el remodelado óseo. Es por decirlo un osteoblasto adulto, maduro. Y hay una tercera que es totalmente distinto. El osteoblasto va a pasar a osteocito, pero el osteoclasto es una célula totalmente distinta, que es una célula multinucleada que lo que hace es reabsorber hueso. Es la que causa la reabsorción y el osteoblasto es el que causa la neoformación de hueso. Este punto es importante. Uno me sirve para la reabsorción, el otro para la neoformación. Si yo no los tengo a mano, no funciona. Pero todo esto tiene que estar unido de alguna manera y tenemos un cemento sobre el diente que me va a permitir que ese hueso se conecte con ese diente. Es una articulación que solo existe en esta zona de la boca, en la boca. Vamos a tener esmalte y vamos a tener cemento. El cemento tiene varias composiciones, tiene una composición parecida al hueso, como un hueso, visto al microscopio como un hueso mal formado, es como que se quedó un hueso poroso, pero no es hueso, tiene componentes muy parecidos, en cantidades distintas y en conformación totalmente distinta. Esa conformación la vamos a tener como a partir de el componente orgánico y en vez de tener osteocitos, aquí vamos a tener cementocitos, cementoblastos y cementocitos. Que vamos a tener básicamente 3 tipos de cemento. El cemento acelular de fibras extrínsecas que está en la parte coronal y media, que es un cemento que se produce antes de que el diente entre en oclusión. No quedan células insertas. El cemento mixto estratificado es cuando ya con la cantidad con la velocidad que tiene que seguirse formando el cemento y tiene que seguir la aposición de cemento después que se formó el diente, vamos a tener ahí que células incluidas, es decir, ya yo tengo cementocitos acá adentro. Y finalmente voy a tener un cemento celular con fibras intrínsecas, en lo cuales incluso puedo encontrar lagunas de reabsorción y también encuentro, ¿qué significa fibras? Tengo ancladas las fibras del ligamento periodontal. El grosor del cemento, ¿por qué es importante saber el grosor del cemento? Porque en cervical es muy fino. ¿Por qué? Porque la posición del cemento se va haciendo hacia apical. Ahora, pues esto es el causante de que usted raspe y tenga sensibilidad. Porque piensen que son 10 micrones de lo que estamos hablando en cervical. En cambio, en apical podemos llegar a tener 200. Una cueta en cada raspaje levanta aproximadamente entre 5 a 20 micrones. Si usted tenía 10 micrones de cemento, en cuanto se le vaya la anestesia, el paciente va a tener sensibilidad. Después vamos a ver lo que hay que hacer, siempre tratar los pacientes de raspaje, para no tener sensibilidad posible. Tratamiento o disminuirla lo más posible.
Por supuesto, fíjense que ya la composición del cemento maduro es de un 45% inorgánico. Mucho menos que el hueso. Menos de la mitad del hueso. Vamos teniendo una diferencia. ¿Por qué esta posición es así? Tiene que ver por cómo se forma la vaina de Hurwitz. ¿Se acuerdan la vaina que forma la raíz? Bueno, por la forma en que calcifica esa vaina de Hurwitz es que sucede esto. Y es físico y no se puede modificar. Entonces, pero yo necesito unir esto con esto. Para yo unir este diente a este hueso, yo necesito un ligamento periodontal en el medio. La enfermedad periodontal va a producir alteraciones, sobre todo ¿dónde? En la zona de cemento expuesto. Entonces, a mí no me importa si esa zona se ve a simple vista una recesión o no se ve, es una bolsa. El nivel de patología que presenta es exactamente el mismo. Vamos en relación a sensibilidad y a afectación del cemento. Lo que pasa es que si hay una recesión, el paciente lo puede cepillar. Si hay una bolsa, queda una bolsa automantenida. Eso lo van a ver cuando vean etiología. Los diferentes tipos de fibras que tenemos, apicocoronales. Es decir, lo que tenemos que saber que es una malla. No hay fibras elásticas acá adentro. Lo que hay es una malla y esa malla se teje. Y al estar tejida, cuando el diente se estira, esa malla se estira. Cuando el diente vuelve a su posición, esa malla se vuelve a enroscar. Pero estas fibras no son elásticas. Si fueran elásticas, sería una extracción, sería muy difícil. El ligamento periodontal tiene 4 funciones. Esto es pregunta de examen de periodoncia 1 en segundo año de la universidad. Quiere decir que se la deben saber a la perfección. Las funciones son sostener el diente. De la hidrodinamia vamos a hablar en una foto más adelante. La genética, es decir, es el único tejido capaz de volver a formar ligamento periodontal, volver a formar cemento y volver a formar hueso. ¿Por qué? Porque como viene de una capa mesodérmica, posee células indiferenciadas en su composición. Las células totalmente diferenciadas, una célula epitelial, no puede producir un nuevo tejido. Una célula indiferenciada, sí. Es un poco lo que llamamos hoy en día células madres. No son exactamente lo mismo, pero las células madres son un tipo de célula indiferenciada y otras más. La capacidad de nutrición, hay vasos que vienen, ven, como vemos en los cortes, como unos agujeritos, no son agujeritos, son vasos sanguíneos, que están dentro del ligamento periodontal y son los que permiten el metabolismo acelerado que se necesita para que llegue todo por la sangre, lo que se necesita para la reabsorción y la neoformación. Y finalmente la sensorial, cuando usted muerde el cagazo de aceituna, hace tac y la mandíbula abre. ¿Por qué? Eso se llama propiocepción. Su cerebro sabe que ahí no debería haber nada fuerte. Y para proteger que se le fracture un diente, ¿qué es lo que le pasa? Usted abre la boca de una forma bastante brusca para evitar esa fractura. Es un mecanismo de protección. Que voy a apoyar esto acá. Me pueden ir deteniendo igual, como les digo, supongo que todo esto en realidad mucho es un recordatorio. Por lo tanto, entiendo que no haya muchas preguntas, pero si alguien no recuerda algo claro, lo pregunta, para eso estamos. Esta clase es una clase de aprendizaje. Evelyn, ¿Sí? ¿me podés repetir lo que dijiste hace un ratito de que el periodonto no tiene fibras elásticas, sino que, creo que explicaste que no entendí? Esta es la diapo exacta para explicarlo, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Yo le mandé por WhatsApp que me hiciera esa pregunta. Fíjense, esto es un diente cortado transversalmente. Acá ven la pulpa con los vasos pulpares, acá vemos la dentina, acá vemos el cemento, acá vemos el ligamento periodontal y acá vemos el
la cortical de la cresta y el hueso esponjoso. Entonces, fíjense que la cortical de la cresta no es sólida, tiene poros. Por esos poros, ¿qué sucede? Primero hablar de la hidrodinamia. En el espacio del ligamento periodontal hay fibras y hay espacios vacíos que están llenos de plasma, de líquido extracelular. Cuando este diente usted está masticando, si este diente aplastara demasiado el ligamento periodontal, dolería. Y si chocara con el hueso, lo reabsorbería. Entonces tiene que haber algún mecanismo que me impida esto. El mecanismo de protección es el mecanismo hidrodinámico de Wenström, en el cual hay como estas lagunas, miren una aquí, ¿ven? Que está conectada y es más grande que el resto de los espacios medulares. Acá tienen una por microscopía electrónica. Todo el líquido que está acá, cuando se presiona hacia este lado, se ordeña acá adentro. Todo el líquido que está acá, cuando se tira, vuelve al ligamento periodontal. Pero yo no voy siempre a tironear en el mismo sentido, porque la masticación puede ser circular, podemos tener un punto de contacto alto, podemos estar masticando alimentos de diferente nivel de dureza. Entonces, yo tengo que lograr, no puedo tener un ligamento periodontal para cada lugar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El ligamento periodontal, fíjense que estas están hacia la derecha, pero estas están hacia la izquierda. Estas están totalmente rectas. Estas, ven que están más finas acá y más gruesas acá, significa que esta viene desde apical y acá se inserta más arriba, por eso en el corte se ve más ancho. Sí, las fibras no son rectas hacia el hueso. Y encima hay una mitad de la fibra que viene del hueso y una mitad de la fibra que viene del diente. Entonces, ¿qué hacen? Se entrelazan. Eso le da un margen de movilidad, ¿cuál? El máximo hasta que estas fibras lleguen las dos a sus puntas. Luego, cuando se cesa la fuerza, esto se vuelve a espialar. Es como si tuviéramos un spring, un resorte. Entonces, ese resorte se abre y se cierra. Cuando yo estiro demasiado, ¿qué hace ese resorte? Se rompe y extraigo el diente. Cuando aplasto demasiado, se necrosa y me necrosa el hueso. Entonces, en vez de ser una fibra elástica, lo que tengo es una fibra no elástica enroscada. Piensen en un resorte, el resorte es metálico, el metal no es elástico. Pero por la forma del resorte, uno puede estirarlo y cerrarlo. Si Gracias. yo tuviera fibras elásticas acá, tendría otras complicaciones. Cuando hablemos de matriz Evelyn, o sustituto de injerto de tejido conectivo, vamos a ver que una de las cosas que trae, y vos lo podés diferenciar años más tarde, es que tienen fibras elásticas. Porque la piel tiene fibras elásticas, la boca no. La encía insertada no. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? sí, no sé si es pertinente en este momento la pregunta, pero me viene a la cabeza y bueno, te la hago. Sí, decila ya. Viste que cuando en muchas de las extracciones y previo a poner un implante o incluso en una extracción misma, a veces no se ejerce una fuerza tan grande y siempre tengo precaución de no poner anestesia de más, pero viste que queda como poco irrigado. Entonces pones el implante post extracción y después tenés que esperar que se llene todo eso. Yo ahora ya con experiencia, primero espero que se llene de sangre y Eso después te lo iba a pongo. decir. El Claro, orden es al revés. exacto, pero bueno, eso te lo da la práctica. Pero nunca entiendo bien por qué, si hay veces que no hago tanta fuerza o sea, no compactas tanto la tabla, ni como te digo, ni es efecto tanto de la anestesia, porque trato de ponerla más al costado, ¿viste? Y, aparte muchas tienen endodoncia, o sea que no hace falta tanta anestesia, pero te queda como ese alveolo vacío que después tenés que estar estado hasta una hora y pico antes de ponerla. Y si bien la irrigación En viene del realidad, fondo del alvéolo, sí. A ver, en realidad sí estás mezclando algunas cosas, pero esto es lo que la anatomía te permite entender. Me encanta porque esto demuestra que usted tiene que saber esto tan aburrido para después claro, poder entender cosas más interesantes.
Sí, porque si no, esto no me lo estudia nadie. Exacto. Aparte hay una Entonces, frase que dice que la práctica, la teoría sin práctica es renga, pero la práctica sin teoría es ciega. me gustó, lo voy a poner en una diapositiva. Escribímelo en el chat porque me encantó, Bueno, en el chat de acá. Entonces, la voy a pulir un poquito más, pero te juro que la pongo. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Cuando vos vas a sacar ese diente, vos estás rompiendo toda esta estructura. Ahora, en un diente, esta estructura no es siempre igual, porque hay pacientes que tienen el hueso laminar más denso por su carga genética, y hay pacientes que tienen un hueso laminar más denso por otras causas. ¿A quién se le ocurre una causa que densificaría naturalmente la cortical el y todo el bruxismo. hueso alrededor? Bruxismo. Exactamente, esa es la causa natural que ¿Algún más traumatismo? discordia. Un traumatismo lo que hace es compactártelo. Si vos tenés un traumatismo que compacta, no podés poner un implante inmediato, porque todos los vasos sanguíneos quedaron aplastados por el traumatismo. Entonces, ahí es preferible esperar. Pero vos querés poner un implante inmediato y tener un paciente que tiene todos los dientes cortados hasta la mitad por bruxómano. Tampoco pongas un inmediato. Porque si vos te acordás de este dibujo, vos acá lo que tenés es una pared absolutamente rígida y todo el hueso alrededor está hiperdensificado. Es preferible sacarlo, esperar que acá granule y se forme nuevo hueso, que en 2 meses este hueso va a estar lleno de vasos sanguíneos, porque no ha tenido la fuerza de 5, 10, 20 años del paciente bruxando. También cuando te pasa eso, cuando es un paciente muy viejo, con el tiempo, la irrigación acá en los pacientes mayores, como en todas partes del cuerpo, va desapareciendo. Pero después puede ser que tenía una amalgama alta y el paciente se adaptó. Pero todo este hueso te quedó sumamente compactado. Y después hay pacientes que genéticamente tienen el hueso compacto muy duro, que uno fesa para poner el implante y no sale una gota de sangre. En esos casos, yo, Evelyn Adam, prefiero no poner inmediato. Si en un lapso de, no una hora, 5 minutos, el alvéolo no se ve rojo, no que se llene, pero las paredes del alvéolo no tienen, y ni 5 minutos te creo que es peor bastante menos. Si en 2 o 3 minutos las paredes del alvéolo no comienzan por lo menos a tener mínima gota de sangre, ¿qué hago? Agarro una cubierta periodontal y comienzo a perforar las paredes. No puedo meter una fresa y llevarme la rosca del implante, la rosca que hice, el paso de rosca que hice. Pero con una cureta puedo ir pinchando las paredes, perforando, haciendo microperforaciones y logrando que sangre un poco. Yo creo que si tenés que esperar una hora para que sangre, el nivel de fracaso que podés tener en ese implante es altísimo. Y quiero que alguien más te diga por qué. Ahí yo no pongo el inmediato. Y tampoco hago preservación alveolar. Cierro, espero que el coágulo haga lo que tiene que hacer, y si tengo que hacer regeneración lo hago después. Sin irrigación todo sale mal. Es más, hay implantes pésimamente colocados, como lo pusieron en un hueso esponjoso, bien irrigado. En un hueso bien irrigado te soporta problemas de temperatura mínimos, ¿no? Tienen más tolerancia al error. Pero ese hueso péteo, y hay métodos para hacerlo sangrar, pero si no lo lograste hacer sangrar, cerrá. Pasa también en los pacientes, por ejemplo, que tienen bifosfonatos y te vas a arriesgar a poner un implante. Después van a tener una clase donde hay un margen donde te puedes arriesgar, pequeño, y de ahí en más ni se te ocurra. Bueno, en ese margen pequeño, ¿qué hace mucha gente? Fresa, cierra, deja que eso granule, que se forme algo muy irrigado y a los 2 meses ponen el implante. Maximizar la seguridad. Esto lo van a ver al final.
Pero quiero que entiendan que entender qué pasa aquí, a vos de ahora en más, te va a solucionar mucho con los implantes inmediatos. Porque vos necesitas esta laguna y este vaso sanguíneo. Si no lo tenés, se te complica. Ojo, no es que siempre vas a fracasar, porque todos sabemos que hay cosas que se ponen de cualquier forma y funcionan. Ese es el problema. Lo que pasa es que nosotros le vamos a enseñar a hacer una odontología predecible. No que pongas el implante o pongas un injerto óseo o pongas $600 de materiales de regeneración y el próximo paso sea rezar a ver si funciona. No. Usted no va a rezar más. De aquí en más vamos a usar la ciencia para aumentar la predictibilidad. Yo necesito cosas predecibles y que funcionen en la gran mayoría de los casos. Y eso me lo da comenzando por saber anatomía. No, redondo, la pregunta vino redonda. Entonces, el hueso alveolar, esto ya lo hablamos, cortical, médula ósea, cortical externa, cortical de la cresta. Recuerdan que esta es la que se borra cuando comienza la enfermedad periodontal, lo van a ver en la clase de diagnóstico por imágenes. Pero esto es la cortical de la cresta, la que se encuentra a 3 milímetros del límite amelocementario. A 2 en realidad. Luego vamos a tener de esto, también van a hablar mucho cuando vean furcación. Sí, la clase de anatomía en realidad la van a ver todo el año. Y vamos a ver que el canal es famoso canal ese que pensábamos que era todo rígido, a veces es solamente dentro del hueso medular. Podemos tener una cortical que no es tan gruesa, no confiemos. Yo voy a atornillar, total la siento, yo meto la cueta y me doy cuenta. No. A veces es muy finita. Y a veces son varios canales, no uno. Esto es lo ideal, esto es lo que todos queremos. Queremos que las tablas lleguen hasta 2 milímetros del límite amelocementario, que tener unas tablas gruesas, tener un tejido esponjoso, amplio, que rodee todo el diente. Chicos, le lamento informarle que no es lo que sucede. Vamos a tener la ubicación de las raíces. También, supongo que todos saben que la raíz palatina es la mayor y se encuentra hacia palatino, como dice su nombre, por lo tanto yo voy a buscar una furca, la tengo que buscar por palatino y no la tengo que buscar por vestibular. En un ratito viene diagnóstico. Esto es a lo que hablábamos. Lamentablemente muchas veces encontramos esto. Tengo que cambiarla por uno mío, no me gusta dejar de libre. Fíjense dónde no tiene hueso por vestibular, no tiene hueso por palatino y solo tiene la punta de la raíz. Una cosa que les voy a decir, ¿por qué este diente no se cae? Recuerden que es una tomo. No pueden interpretar una tomografía como una seriada. Porque Hueso interproximal. Exactamente, porque tiene hueso interproximal. Porque yo acá no tengo hueso, porque tengo una dehiscencia y acá tengo una fenestración, fenêtre, ventana en francés, dehiscencia, no sé dónde viene dehiscencia. Pero acá en el medio tengo hueso. Entonces, porque si no uno los ve y dice, todos los dientes cortos se van a caer todos. Mentira. Si usted sigue corriendo el corte, ¿qué va a encontrar? Se va a encontrar con hueso, mírenlo acá. Se va a encontrar con una capa de hueso, ven aquí, que es la que ayuda a sostener el diente. Encía libre, insertada, epitelio de unión y papila interproximal, no vamos a hablar de ellas, eso es simple y llanamente leerlo, aprender y recordar lo que ya aprendieron. ¿Qué tenemos acá? El nervio, ¿quién? Esto es lo único que ustedes realmente pueden hacer daño, les importa y tienen que evitar en una cirugía periodontal. Este es el talón de Aquiles de la cirugía periodontal. El nervio dentario que sale por el agujero dentario anterior. Cortar este nervio nos trae consecuencias muy feas y desagradables. La mayoría de los juicios de mala praxis en este momento es por tocar este nervio, o con un bisturí o con un implante. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Si usted está operando en la zona de premolares, no va a poner aquí la vertical. Usted va a poner, esto cuando hagamos incisión y sutura lo vamos a ver en detalle. Usted va a poner la vertical o antes del primer premolar o después del segundo premolar. Segundo punto. Usted no va a cortar hasta acá abajo, no importa el defecto óseo que usted tenga. Usted va a cortar hasta la raíz del diente y luego va a comenzar a levantar el colgajo con un peirtoto. En algún momento usted va a sentir, esto en el chancho lo vamos a sentir, usted va a sentir que este hueso se vuelve muy liso y de repente el periostótomo cae en un vacío. No siga. Ya usted lo ubicó y sabe dónde no tiene que cortar. Entonces puede seguir su colgajo perfectamente y hacer todo lo que quiera. Lo vamos a practicar en el cerro. Pero por favor recuerden esta visión. Puede salir uno solo, puede salir dos, pueden salir cuatro. Si usted lo corta a este nivel, lo hacemos todo el tiempo, no pasa nada. Usted no puede cortar el tronco. Usted tiene que cortar la periferia, los extremos periféricos. Bueno, no me niego terminantemente en un posgrado a hablar de encía insertada. ¿Qué tienen que aprender? El ancho de la encía insertada, que corresponde, es el equivalente a que tiene un epitelio ortoqueratinizado, que la encía libre no tiene estas indentaciones. ¿Por qué? Porque no tiene fibras adheridas. Estas fibras están adheridas ¿a qué? Al hueso, no, al periósteo. Un pequeño repasito de las cosas más importantes. Que vamos a tener aquí una gran cantidad de encía insertada, acá hay un surco marginal que solo en el 40% de los pacientes y equivale al epitelio de unión. Usted puede tenerlo o no tenerlo, pero si usted va a hacer una quinquivectomía, ojalá lo tenga, porque yo sé que el epitelio de unión está acá. Así que puedo cortar como si tuviera una plantilla. Si no lo tengo, me ingeniaré de otras formas. Papila interdental, llena el espacio, es triangular, contrario a lo que se piensa, no es cóncavo, sino que es al revés, es convexo, para permitir que entre mucho tejido de la papila adentro del mismo. La papila está constituida por una parte externa, una parte interna, y es decir, lingual, lo mismo que lingual medio vestibular o vestibular medio lingual. No es una papila, usted tiene 3 partes de una papila. Cuando expliquemos y comencemos a operar cirugía plástica, vamos a ver que es muy importante la forma en que uno levanta esta papila y no se trata igual la parte vestibular que la parte palatina o lingual. Pero eso lo aprenderemos dentro de un tiempito. Por favor, poder identificar la base de la papila para cualquier cirugía periodontal es básico. Así usted solo esté haciendo un raspaje. ¿Cuál es la base de la papila? Es el reflejo del epitelio de unión, donde el epitelio de unión da la vuelta porque toda esta papila, si ustedes recuerdan, no está adherida al diente. Por eso acá tenemos 3, 4 milímetros y acá tenemos 2, 3 milímetros. De 1 a 3 y de 1 a 2 y digamos de 3 a 4. Sería el equivalente a una papila en salud. Pero todo eso ustedes lo saben, que el ancho de encía queratinizada incluye queratinizada, ortoqueratinizada, incluye la encía insertada e incluye la encía libre. En cambio, la encía insertada, como su nombre lo dice, es solo la insertada. La encía libre no está insertada. ¿Para qué me importa? Yo tengo que medir a veces, hay cirugías que la diferencia es 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces, no me da lo mismo si incluyo la encía insertada o no la incluyo, si incluyo la encía queratinizada o no la incluyo. Eso lo veremos más adelante, pero para que sepan. Esto sí es importante, y es que la encía insertada varía de ancho con los años. Y lo bueno es que en realidad aumenta con los años. Otro detalle es que la encía insertada, su mayor lugar donde debería ser, en los centrales. Pero contrario a lo que piensan, el lugar donde la encía insertada es menor, no suele ser los molares, sino, por vestibular, ¿no? Sino que suelen ser los premolares. Por eso los premolares post-ortodoncia hacen tantas recesiones.
Histología. No tenemos que aprender histología, tenemos que aprender a leer histología, a interpretar histología, no a hacer histología. Ustedes van a leer un artículo y yo veo este color rosa y este color celeste. ¿Qué me quiere decir esto? Que los núcleos de este epitelio absorbieron mucho más la eosina, eosina, la absorbieron mucho más. Y estos puntitos violetas significa que algún pequeño núcleo quedó, pero muy poco. En cambio, yo tengo mucho violeta pues aquí. ¿Qué significa esto? Yo ya viendo esto, yo no soy históloga y les juro que sé bastante poco del tema, pero sé lo suficiente, que es lo que yo quiero que ustedes sepan. Esto significa que esto es encía insertada y esto es mucosa. Porque acá la capa de queratina es amplia, está muy densa, por eso absorbe tanto el colorante. Y tiene menor cantidad de vasos sanguíneos. Esto es encía insertada de acá Luján, del libro. En cambio esta es mucosa, ¿por qué? Tiene un epitelio queratinizado, pero ven que se está como despegando, es un epitelio paraqueratinizado. Tiene gran cantidad de retepex o de papilas y tiene una inmensa cantidad de vasos sanguíneos. Encima, fíjense que este tejido se ve más compacto y este tejido es más areolar, más suelto. Bueno, estos espacios vacíos, saben que en el cuerpo no hay espacio vacío. ¿Qué había acá cuando el paciente estaba vivo? Líquido extracelular. Es decir, este es un tejido más esponjoso. Esto es mucosa y esto es. Ahora, la mucosa. Tanto la mucosa en general, la mucosa alveolar en general, todo lo que hay en la boca, ¿qué tiene? Tiene un epitelio, tiene una lámina propia, que nosotros llamamos conectivo, tiene una submucosa donde están las glándulas y finalmente está el hueso. Pero no toda la mucosa que está en la boca es igual. Nosotros tenemos encía insertada y nosotros tenemos mucosa alveolar. La encía, no le llamemos insertada, llamémosle queratinizada, porque aunque usted la desinserte sigue siendo igual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tenemos? Tenemos una capa totalmente ortoqueratinizada. Orto significa totalmente en latín, es decir, la queratina invadió totalmente la célula. La queratina va metiéndose adentro de la célula hasta que desplazó núcleo, mitocondrias. Esto son células prácticamente muertas ya. Un poquito más abajo está el estrato espinoso. Vamos a hacerlo al revés, porque al revés se entiende mejor. Aquí está la membrana basal donde nacen las células, donde se reproducen y donde hacen mitosis. Entonces, cuando se acaban de reproducir, ¿qué son? Cuadradas, largas, bellas, bonitas, preciosas. Van subiendo de capa cuando nacen las próximas. El próximo estrato es granuloso. ¿Por qué? Porque ya se ven como gránulos sueltos. ¿Estos gránulos sueltos qué son? Son los núcleos que están comenzando a ser aplastados adentro de células que están comenzando a aplastarse. El estrato espinoso es porque estos núcleos toman forma como de espinas y la misma célula toma una forma alargada porque se sigue aplastando. Según se va aplastando, cada vez absorbe más queratina. ¿A usted qué le importa eso? Por la sencilla razón de que la queratina es la que se tiñe de violeta. Y es la que se tiñe de fucsia fuerte. Entonces, si usted tiene un tejido muy colorido y muy aplastado acá arriba, esto es que un tejido paraqueratinizado u ortoqueratinizado. Es ortoqueratinizado. Estamos hablando de encía queratinizada. Su membrana basal correspondiente. Su membrana basal y acá abajo el conectivo, la lámina propia que es la primera capa del conectivo. Ahora, mirándolo los dos juntos, ya hablamos de la encía queratinizada. Estos son los dibujos de Linde, yo no soy históloga. Entonces, yo veo esto y yo ya sé que esto es encía queratinizada. Yo veo esto donde todavía hay núcleos y esto es mucosa alveolar. ¿Por qué? Porque
no se aplastó lo suficiente y no perdió sus núcleos del todo. Esto me dice otra cosa, que esta mucosa que está en encía queratinizada se va a despegar más rápido porque estas células ya no tienen núcleo, perdón, se va a despegar más rápido, no. Se va a despegar más lento porque tiene que llegar a queratinizarse del todo. Esta se va a queratinizar, se va a despegar más rápido. Después vamos a hablar de cada cuánto uno recambia el epitelio. El epitelio, todos los epitelios, piel, todos. Desde el conectivo, membrana basal, el epitelio no tiene vasos sanguíneos, depende de la irrigación del conectivo, por lo tanto hace lo que se llama los retepex, las indentaciones epiteliales adentro del conectivo. Si esto fuera recto, Tendría menor superficie de absorción. exacto, bien. La doctora se acuerda de la universidad. Entonces, iba a ser un dibujito, pero lo tienen claro. Vamos a tener una menor. Se me desapareció mi. Se me desapareció. No puedo. No importa. ¿Qué tenemos acá? Una mayor cantidad de células en contacto. Por lo tanto, y cuando ustedes ven las indentaciones arriba o las depresiones del tejido epitelial, lo que ustedes están viendo es esto. Ahora si no puede... espera. Ahí. No puedo cerrarlo. Abrí la pizarra y no me cierra ahora. A ver, mostrar, ¿verdad? ¿Qué hice? Borrar todos los dibujos. No puedo cerrarlo. ¿Ves? Eso me pasa por... Listo, ya pude. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí, ¿cómo se une? Porque ya nos quedó claro, a ver, cómo se unía el conectivo al cemento. ¿Cómo se une el epitelio al cemento? Estos dibujos lo hizo el profesor de Jan Linde. Y Jan Linde debe tener como 90 años. Así que acá no había microscopio óptico. Estos dibujos son de 1962. No había microscopio óptico. No había microscopio electrónico. Y la brillantez de este señor fue imaginarse lo que todavía no podía verse. Son células epiteliales, es decir, aquí está la célula del... Él dibujaba muy bien, esta es una serie de dibujitos que él se lo dio a... Bueno, cuando Hugo se fue a UCLA y los consiguió. Así se explicaba periodoncia en esa época. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una fibra que va de una célula, va de una célula, de un fibroblasto, a el cemento. Pero ¿qué pasa cuando vamos al esmalte, donde no tenemos los poros para insertarnos? Cuando no tenemos los poros para insertarnos, esto se va a unir a esto por algo que se llama hemidesmosoma. Y una célula se va a unir a otra por un desmosoma, donde hay medio desmosoma de un lado y medio desmosoma del otro. Miren la brillantez de este dibujito. Este es la microscopía electrónica. Esta es óptica y este es de barrido. Y este es de barrido. ¿Qué es un hemidesmosoma? Las células epiteliales no tienen unión entre sí, por eso se descaman tan fácilmente. Pero al mismo tiempo la persona no puede quedar en carne viva, como diría mi abuela.
Entonces, se forman estas zonas densas. Estas zonas densas se forman una frente a la otra, media en una célula y media en otra. Este es el hemidesmosoma y este es su dibujo. Acá segregan ambas células una sustancia de glicoproteínas que une a las células. Pero acá hay una zona lúcida y una zona densa. Esta zona densa se une a esta otra por medio de esta secreción y funciona como un pegamento. Mírenlo acá. Acá no hay fibras, ¿eh? Esto ya lo vimos, la encía insertada. Y finalmente llegamos a la membrana basal. La membrana basal es, fíjense que cómo se van formando las zonas hemidesmosomales cuando comenzamos a salir a epitelio. La irrigación, no hay mucho que decir, más que esta foto del Linde es fabulosa. Miren lo que es la terminación de una arteriola en el ligamento periodontal. De un perro, por supuesto. Los vasos principales van a venir, uno por dentro del hueso, uno por dentro del ligamento periodontal y el otro por el periósteo. Estos son los 3 vasos que van a formar esta malla o red que van a lograr sostener vivos a toda esta situación. El surco gingival, por supuesto, va a tener, cuando veamos patología, vamos a ver qué pasa cuando las indentaciones aumentan, la cantidad de núcleos. Pero si yo veo esto, yo ya sé si esta es una encía inflamada o no. Tiene una inflamación no tan seria. ¿Por qué? No hizo acá indentaciones epiteliales, no hizo RTPEX. En cambio, acá sí está muy inflamado. Entonces, probablemente sea una gingivitis, porque yo sé que está muy inflamada, porque tengo muchos puntos violetas. Significa que hay muchas células inflamatorias fuera de los vasos sanguíneos. Acá tengo pocas células inflamatorias. ¿Por qué? Porque tengo pocos núcleos violetas teñidos. Esto es el caso que usamos eritrocina y eosina, por supuesto, ¿no? Que es el más común. Evelyn, ¿Sí? te hago una pregunta. Sí. No entiendo eso que decís de RTPEX. No, RTPEX o indentaciones epiteliales. Cuando una encía está con poco nivel de inflamación, vos ves que es bastante plana la unión de la membrana basal. Aquí no hay tanta inflamación. Esta zona está muy inflamada. Fíjate cómo hace como dientes por eso se llaman indentaciones, tira como dedos. ¿Ves? Tira como dedos que se van a clavar en el conectivo. Eso es para aumentar la superficie más todavía y lograr absorber más irrigación, porque como todo esto se llena de líquido extracelular, la irrigación no llega a donde tiene que llegar. Por esto termina en una necrosis superficial. Ahora, un detalle a tener en cuenta. Miren dónde está el esmalte, miren dónde está el epitelio de unión. El epitelio de unión en un diente normal está sobre el esmalte, no sobre el cemento. Cuando ustedes lo dibujen, tienen que dibujarlo sobre el esmalte. Ustedes están hablando de un diente normal. Por muy normal que esté una encía, siempre va a tener una inflamación subcrónica leve, porque en la boca hay bacterias. Entonces siempre alguna que otra célula va a aparecer. Por eso tenemos algunas manchitas violetas. El col es el lugar donde comienza la enfermedad periodontal. El col es el lugar que está entre 2 cimas o 2 valles. No sé, fue un suizo que lo puso, porque si era de República Dominicana, les juro que jamás hubiera sabido. El col es el filo de la montaña que une a 2 picos. En la playa no hay muchas montañas, chicos. Entonces, no fue un dominicano. Yo soy dominicana. Entonces, lo que me va a dar esto es una zona debajo de la zona de contacto, del área de contacto, porque es mal llamado punto de contacto, y me va a dar una zona en la cual acá tengo todo esto en contacto.
Acá tengo una papila vestibular y acá tengo una papila lingual. Por lo tanto, esta zona va a estar siempre como una especie de saco lleno de bacterias. Por lo tanto, aunque el código genético de esta encía, de este epitelio, es de encía ortoqueratinizada, siempre va a estar paraqueratinizado por la agresión constante. Entonces, en realidad, este es el punto álgido y aquí comienza la enfermedad periodontal. Es el lugar donde si el paciente no se cepilla, porque la autoclisis de alguna manera come una manzana y algo se limpia acá adelante. Acá no. Y va a seguir, la placa se vaya haciendo autosostenible, automantenida, hasta que finalmente comencemos un proceso de enfermedad periodontal. El epitelio de unión se va a ir formando y se va a ir renovando desde la base y saliendo desde la membrana basal y va a ser expulsado hacia arriba. Va a salir por el surco. ¿Por qué las células de epitelio de unión son tan lábiles? Porque el líquido llamado fluido gingival sale entre las células del epitelio de unión. Cuando hay inflamación, el epitelio de unión va a ser más débil, más lábil, porque hay una mayor cantidad de líquido extracelular saliendo. El epitelio de unión se renueva cada 7 días. La mucosa alveolar cada 14 y si la encía queratinizada cada 30 días. Es lo que tarda en llegar 7 días el epitelio de unión, esta célula que nace acá abajo o que nace en este epitelio, en subir y descamarse. La inserción conectiva, vista más en detalle, acá tenemos epitelio, ven acá como hasta cambia, se nota. Acá tenemos que ligamento periodontal, más oscuro, otro color, otra tinción, porque sus células tienen otro componente. Cortical de la cresta, periósteo y fibras gingivo-dentales. Fibras gingivo-dentales insertadas en cemento. Esmalte y un epitelio de unión sobre el esmalte. Fíjense qué parecido es el dibujo, bueno, lo hicieron en base a eso, o lo que se esperaba encontrar a lo que cuando se pudo hacer una microscopía se encontró realmente. El que no sabe de memoria este dibujito no puede hacer regeneración, porque a veces le va a quedar bien y a veces le va a quedar mal y nunca va a saber por qué. Lo vamos a retomar, van a ver con el Chinini y eso va a ser una parte muy linda. No vamos a ver la composición del tejido conectivo, lo único que sí necesito que aprendan es que las fibras de tejido conectivo están hechas por pequeñas como micropiezas que se van formando, que se van uniendo y que van haciendo haces. ¿Sí? Esto no es una fibra. Lo que nosotros llamamos una fibra de conectivo es una unión de muchas microfibras que están formadas por muchas partículas colágeno. Y sí necesito que aprendan de forma muy importante el tipo de colágeno al cual vamos a encontrar en la boca. Fíjense que acá podemos encontrar en la mucosa alveolar fibras colágenas, nunca en la encía insertada, nunca en la encía queratinizada. Las papilas, vamos a pasar, esto lo pueden leer perfectamente. Lo único que vamos a quedar, yo quiero que me digan, ¿es mejor para un paciente que ha tenido enfermedad periodontal quedar con su papila o quedar sin la papila por retracción? Es pregunta capciosa. ¿Cómo es la pregunta? ¿Me la repites? Un paciente después que se normaliza o se cura después de una enfermedad periodontal, se dice normalizar, no se dice curar. Ese paciente tiene una... para su salud, ¿es mejor quedar con papila o que esa papila se retraiga? Yo diría que sí, porque es más fácil de mantener limpio y Muy mantener bien, pero el paciente te va a información. odiar toda la Yo vida. te diría que el paciente, como sea, va a querer tener la papila. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Las dos cosas son ciertas. Estamos teorizando en una foto. Ningún paciente quiere quedar así.
Claro, pero para mantener a los fines de la salud, para mantener a raya la inflamación en un paciente Es mucho normalizado que más ya tuvo, fácil acá. Sí, totalmente. Tu razonamiento es perfecto. Ahora, si un paciente aprende a cepillarse correctamente, teniendo su papila, puede mantener su salud. Dame un segundito. Bueno, vamos a llegar a implantes. Al espacio biológico fenotipo. No, vamos a... Pues los quiero dejar a las 10 para no matarlos el primer día y que puedan verlo al doctor Fuhrman en un estado razonable de atención. Entonces, este es el trabajo más famoso y que le ha redituado más fama y prestigio a un dentista. Dennis Tarnow, este trabajo tiene 1,5 carillas, es decir, es una hoja de un lado y la mitad del otro. ¿Qué fue lo que hizo? Cada vez que él iba a operar a un paciente, él abría las 2 papilas sanas de los extremos del colgajo y medía a todo o nada, es decir, si la papila le faltaba 1/4 milímetro o le faltaban 10 milímetros, no le importaba. Papila ausente. Si estaba totalmente lleno, papila presente. Perfecto. Y después medía la distancia entre el punto de contacto y el hueso. El estudio más repetido de la bolita del mundo. ¿Qué encontraron en este estudio? Que en la papila presente, fíjense que tampoco es una gran cantidad de pacientes, pero por más que lo han repetido, siempre da igual. Cuando yo tenía 3 milímetros entre el punto de contacto y la cresta ósea, entre aquí y acá, solo había 2 casos como eso y en los 2 la papila estaba presente al 100%. Cuando era 4, la papila estaba presente al 100%. Cuando esa distancia de 5, estamos hablando de una papila sana. Vieron que hay una extensión de seguridad en un colgajo periodontal. Si él tenía una papila sana, esa era la que medía. Cuando cambió a 6, bajó al 56%, a la mitad. Por eso es que uno dice que cuando uno quiere lograr papila en una prótesis, el punto de contacto tiene que estar a menos de 5 milímetros de la cresta ósea. Si usted lo tiene a más, no significa que nadie va a tener papila, sino que usted no lo va a poder reproducir. Porque él encontró un diente que tenía un espacio que tenía 9 milímetros y sin embargo un diente tenía papila. Pero lo que el organismo, lo que Dios hace y el organismo hace, usted no lo va a poder reproducir como dentista. Nosotros somos unos excelentes imitadores, pero no podemos crear papilas nuevas. Un surco normalizado, fíjense que aquí tenemos ahora el epitelio de unión, donde sobre cemento. Es lo que queda cuando usted cura o normaliza una enfermedad periodontal o gingival. Espacio biológico no se llama más espacio biológico, se llama... ¿Dónde está mi? Inserción conectiva supracrestal. Ay, no me sale. Yo lo veo, pero no sé por qué no sale en el detalle. Inserción conectiva supracrestal. Y la inserción conectiva supracrestal ahora está compuesta por 1 milímetro de tejido conectivo que está compuesto ¿por quién? Por las fibras gingivo-dentales. 1 milímetro de epitelio del surco, de epitelio de unión que puede estar en un diente normal, va a estar sobre, que nunca ha tenido enfermedad periodontal, sobre esmalte. Si ha tenido enfermedad periodontal, va a estar sobre cemento. Y 1 milímetro de surco. Pero como el surco puede ser variable, puede ser 1 milímetro más, hoy en día se lo llama inserción
supracrestal. Y son los 2 milímetros más el surco. De eso van a tener, vamos a hablar horas de eso después. Este tejido, lo único que quiero que vean es esto. Si usted no le hace el espacio, la inserción supracrestal a su paciente, usted no deja ese espacio para que se formen esas fibras y ese surco y ese epitelio de unión. ¿Sabe lo que va a suceder? Lo va a hacer el cuerpo. Este es un estudio de prótesis, se hizo por otras cosas. A ver qué preparación era más conveniente. Y en ese momento se hizo Bob, se hizo, que no es nuevo, es un concepto muy viejo que habían retomado, se hizo chanfle, hombro redondeado. ¿Y saben lo que les dio en los 9 casos? ¿Cómo fue esto? Tallaron hasta llegar al hueso, y esto es hueso, esto es cresta. Y lo que querían ver es cómo afectaba la terminación a la encía. ¿Saben lo que les dio? Que todos les dieron exactamente iguales. Que a los 3 meses, no importa la terminación que hubieran hecho, se habían formado los 3 milímetros, 1 de surco y 2 de inserción supracrestal. Usted haga lo que haga, el cuerpo lo va a hacer. ¿Y cómo lo hizo? Reabsorbiendo el hueso. Lo que pasa es que no sé si le va a reabsorber 2 milímetros. Puede que sí, o puede que reabsorba 5. Por eso es preferible hacerlo 1 cuando uno está haciendo un alargue. Biotipos periodontales. Los biotipos periodontales hoy en día tienen una importancia máxima porque sabemos que yo haga lo que haga, los biotipos me van a diferenciar mi resultado. No es lo mismo raspar, no es lo mismo operar, no es lo mismo colocar un injerto de conectivo, ni es lo mismo colocar un implante, más aún si es inmediato, si usted tiene un biotipo fino que si usted tiene un biotipo grueso. ¿Por qué? Porque el biotipo fino, aparte de que hace recesiones y que los dientes se ven largos y que se ven triangulares y todas esas características que las tienen en el libro y que de las cuales no vamos a hablar, tiene una cosa mucho más maravillosa y es que tiene una cortical fina y tiene muy poca médula o no tiene médula y a veces es un diploide de hueso laminar. En general, no siempre, cuando hablemos de estética vamos a hablar bien de las diferentes combinaciones, no siempre usted tiene acá que una encía queratinizada fina. A veces puede ser más fina, a veces puede ser más gruesa, puede ser muy gruesa. Pero en general viene el bloque más o menos acompañado. Cuando uno tiene un biotipo periodontal, no se dice biotipo, se dice fenotipo. No sé por qué no lo arreglé y no me sale. Un fenotipo grueso, ¿qué tiene? Una capa, el hueso laminar grueso, y tiene mucho, esto es lo que más me gusta, usted lo ve y los colmillos de Drácula le salen del deseo. Usted lo que tiene acá, ¿qué es? Mucha medular. Nos podemos equivocar 1000 veces y el cuerpo lo va a solucionar porque hay con qué. Hay tejido para poder, la idea no es equivocarse, pero el margen de error que tenemos en esto es mucho mayor. Esta es una encía que todo se paga muy caro. Mucha recesión, mucha transparencia de implante, mucha sombra gris de margen de corona. En cambio, entonces, ¿perfecto? No. Si yo tengo un problema periodontal en este biotipo grueso, acá queda claro que va a haber una recesión, porque este hueso, ¿qué va a hacer? No tiene resistencia, se va a reabsorber. Pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Yo voy a poder reabsorber toda esta capa? No. Entonces, ¿cómo tiende a enfermar un paciente que no se cepilla, que no mantiene su higiene y que hace un proceso inflamatorio y tiene un biotipo grueso? La encía no va a retraer porque no me va a dar el proceso inflamatorio para reabsorber todo esto. El proceso inflamatorio me va a reabsorber esta partecita.
y probablemente lo que me va a hacer es una bolsa periodontal. Por supuesto, nada es absoluto acá, pero los biotipos gruesos tienden a ser bolsas, los biotipos finos tienden a ser recesiones. Tendencia. Hoy en día tenemos una cosa maravillosa que es el Combin, que a mí me permite, la tomografía, que a mí me permite ver, y fíjense, este diente hay que moverlo con ortodoncia. Lo menos que le puede suceder es una recesión a largo plazo. Pero no es que se va a hacer ortodoncia, es que le pusieron una pésima corona y acá tiene un punto alto y acá es donde primero choca. ¿Cuánto tiempo va a durar esta? ¿Cuánto va a resistir este hueso? Nada. Va a ser una dehiscencia muy rápidamente, porque no tiene irrigación y médula que le permita hacer una neoformación. Miren acá. ¿Ven? Pero fíjense que si yo lo veo de frente, parecería que tiene un montón de hueso. Pero claro, el hueso vestibular no se ve. Tengo interproximales muy gruesos, pero el vestibular no se ve. El grueso es exactamente opuesto, tal como habíamos visto. Entonces, lo que importa es el hueso. Que no me acuerdo quién explicó que es el índice, que dice... Lo que pasa es que en inglés suena como un versito, pero en español es: la encía te da la vista, pero el hueso es el que manda. Yo lo sé de otra forma. A ver, El que marca el ritmo es el diente, pero el que da la melodía es la encía. quiere decir que el señor has hecho ortodoncia. Hice 10 años de Hace de ortodoncia, orto- pero ya no hago más, por suerte. Pero fue hace de ortodoncista, mirá cómo te saqué. Puede así. ser. Fue hace de ortodoncista. Pero me gustó, porque en realidad es una frase de Linde muy famosa, que todos lo dicen, es que... no, no es de gingiva, es... no, Perdona, Evelyn, porque la mayoría de los pacientes vienen a buscar arreglarse los dientes. Y en realidad a claro, mí lo que me motiva a esta altura de mi carrera a hacer periodoncia es que en realidad vos podés poner las coronas, las carillas, los implantes, lo que sea, pero si la encía no armoniza, nada sirve. tal cual. ¿Ves? Ahí está. The gum set the tone, but the bone set the tone. En inglés suena más cadencioso, pero... Bueno, por supuesto que cuando veamos estética también vamos a hablar mucho de forma de diente y relación con la encía, y todo viene... ¡Ay, qué casualidad, Linde! Dios mío, ese hombre lo único que hizo en su vida fue estudiar. De todo lo que uno habla hoy, hay un artículo que hizo Linde en algún momento. No, en estética de Zucchelli. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos estos grandes... Por supuesto, estamos hablando de dos exageraciones, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día ya no se habla de dos biotipos, sino de tres. Biotipo fino, biotipo festoneado grueso y biotipo grueso. Porque hay una realidad, no todos los pacientes vienen así con esta cosa tan, sino que uno puede, aunque uno pueda ver un poco las raíces, ve que la encía tiene un grosor. También cuando lleguemos a plástica, las nuevas clasificaciones, esto va a ir. Todo lo que vemos hoy tiene que ver con todo. Luego, no piensen que todo paciente que tiene un biotipo, un fenotipo fino, va a tener el hueso fino. Hay pacientes con fenotipo grueso y el hueso fino. Y hay pacientes con fenotipo, fino y el hueso grueso. Y el orden de aparición es este mismo. El que menos aparece de todos es el fino con el hueso grueso. Se pueden medir con ecografías, con imágenes DICOM, con métodos un poco más antiguos, con topes, pero la realidad es que uno tiene que estar preparado
porque el fenotipo uno lo ve real, 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 real. ¿Saben dónde lo vamos a ver? En la cirugía. Cuando usted levante el colgajo. Porque tanto la radiografía como la combin, la tomografía, tienen un margen de error. Perdón. Aquí ya terminamos. Porque yo tendría que cambiar para implantes, pero ya son las 10. Así que a Alesia le va a encantar, pero vamos a tener que usar media horita más el próximo mes. Bueno, ¿alguna pregunta? No, es largo, no termina más esto ahora. ¿Alguna pregunta? Capítulos a estudiar, María se los va a pasar, pero los tienen. Ay, una pregunta. ¿Ustedes tienen el libro?